Tardes, estamos en una nueva reunión del Instituto de Derecho Federal. Creo que algunos nos están siguiendo por internet y trataremos de que los que estamos en modo presencial disfrutar de este encuentro. Tenemos como disertantes hoy dos penalistas que son muy vinculados al grupo, la doctora Antonella Travesaro, secretaria, y de una larga, pese a su edad, que es muy joven, una larga trayectoria ya en materia penal, de una continua actividad. Y bueno, hablar de ella, hablar de una joven sólida y un ejemplo para otras mujeres que quieran encarar esta difícil enfoque de la profesión, ¿no? Porque todos sabemos los prejuicios, los temores, y que el medio hoy está un poco difícil. Tenemos también al doctor Mazzuccini, que de joven supo ser ayudante alumno mío de Cátedra de Procesal Penal, y hemos pasado buenos momentos. Ayer, en una conferencia de Inocente Colectivo, recordaba, porque se habló de algunas causas que llegaron a juicio y que fueron juzgadas en primeras instancias bastante mal, en Cava, el caso Carreras, que ese era uno de los casos que nosotros exponíamos y explicábamos, ¿no?, en los trabajos prácticos de la Facultad de Derecho. Como algún otro caso ahí que se expresó, ¿no? O sea que confirmó que estábamos en el camino acertado, ¿no? Se ha dedicado también al derecho penal, una vez recibido, y realmente da un ejemplo de dedicación a su función y capacitación permanente. Así que, bueno, lo dejo en uso de la palabra, un tema muy interesante, el decreto de inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe, y han seleccionado los expositores distintos fallos que se volcarán en nuestro grupo y en nuestra página de Facebook, ¿no? Sí, queda grabada después en YouTube esta charla. Y esta charla quedará grabada en YouTube para los que no han podido asistir en este momento. Bueno, queda en el uso de la palabra, no sé cómo va a ser el orden, si va a hablar primero el doctor Mazzuccini. Bueno, le agradezco la presentación al doctor Sergio Martín, compañero de aventuras en la Facultad de Derecho. Él sería el Batman de ese grupo. Y bueno, yo hay que tener un poco de respeto, Batman. Quiero aclarar que, bueno, en mi vida yo tuve mis momentos y entre la opción de trabajar y otras cosas decidí ser abogado. Por eso estoy aquí, así que bueno, les agradezco también a todos que me estén escuchando. El tema, en principio puede parecer excesivamente teórico, abstracto, difuso. Nosotros lo habíamos planteado como privilegio, a ver, para no olvidarme el flyer, como había sido el título, que a mí me había parecido interesante. Garantía constitucional o privilegio de casta. O privilegio de casta. Ahora está de moda la palabra casta. Entonces, ¿qué significa el fuero dentro de nuestras constituciones, que tenemos tantas, y especialmente la de Santa Fe, y qué significa privilegio de casta? Porque hay una gran discusión, pero esto desde antiguo. Yo me acuerdo que desde los albores de la democracia, año 80 y algo, ya se quejaba la población de que se había escapado un diputado senador por Formosa por los fueros. No sé si era Ideler Tonelli, probablemente ni se acuerden de esas circunstancias, pero digamos, siempre la institución del fuero fue muy discutida, creo que aviesamente discutida. Yo soy partidario de los fueros constitucionales. Creo que el origen, sin ser un experto en esto, viene de la Revolución Francesa, donde los representantes del pueblo, para evitar ser detenidos, para que su voz sea callada, empezaron a tener prerrogativas, primero hasta del mismo grupo que se reunió en la cancha de pelota para poder defenderse y seguir con sus deliberaciones en la Asamblea, lo que fue después la Asamblea Nacional de Francia, y después siguió en un cuerpo legal. Pero pensemos por qué los fueros. ¿Por qué existen los fueros
Muy sencillo. Yo el día de mañana quiero lograr una mayoría parlamentaria, me faltan 2 o 3 votos, y bueno, hay 2 o 3 diputados, 4 que no aparecen. ¿Y por qué no aparecen los diputados? ¿Y por qué están detenidos? ¿Y por qué están detenidos? Y los denunciaron por X motivos, y no llegaron. Obviamente esto hoy parece muy loco, sin embargo en su momento ha pasado, se irá, y como está la cuestión ahora, probablemente pase si no tuviéramos un fuero. Continuamente tendríamos personas denunciadas, ahora estoy y exagerando y ampliando, también tenemos ahora proyectos de ley de ficha limpia. Si ustedes recuerdan, conocen, que dice que cualquier persona que puede estar... Arrancan con denuncia, después dice no, procesado, después condenado, no puede ser funcionario público. Bueno, una manera de proscribir personas, y el fuero es una manera de proteger la indemnidad de los representantes del pueblo. Antes acá uno de los músicos, el cantante, había manifestado que deseaba, tenía augurios por los trabajadores de la justicia, y creo que en relación a que son parte de un poder del Estado. Y yo le agrego que también hay que tener augurios por los trabajadores y legisladores del Poder Legislativo, que es uno de los que menos fama goza históricamente en la Argentina, a veces con motivo, con razón. Pero yo a mí, que soy una persona que le gusta la historia, conozco el origen, por qué tenemos los distintos poderes del Estado y qué representa el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, con todos los problemas que lo aqueja, con sus integrantes que a veces no nos terminan de cerrar, es imposible que nos cierren los 300 diputados o los 50 diputados de Santa Fe, los 19 senadores de Santa Fe, pero son los representantes del pueblo, elegidos por el pueblo. Nos podrán gustar o no, pero los votamos. Y ejercen la representación. Si nuestra Constitución, la Argentina, la provincia de Santa Fe, es una república representativa, obviamente que los representantes del pueblo son importantes para nuestro país. Obviamente, la provincia de Santa Fe no puede ser menos, no puede existir una provincia monárquica en la Argentina. Salvado esa cuestión del fuero, en mi opinión, si es un privilegio de casta, que no lo es, el fuero hay que verlo desde el punto de vista procesal. ¿Qué es el fuero? Es un obstáculo para proseguir la acción penal. Es una simple valla constitucional, que luego baja a los códigos de procedimiento, que con diversos alcances impide que avance a veces la acción penal. ¿Por qué a veces? Por ejemplo, la ley 25.320 es la ley que está desde el año 2000, la que rige en el fuero federal, en el fuero nacional, es la que más o menos estamos más acostumbrados todos, porque esto lo vemos por Cristina Fernández, continuamente está en juicio, y vemos que es vicepresidente. Entonces no habría ningún inconveniente desde la ley de 23.320 de que un altísimo funcionario puede estar en juicio. ¿Por qué? Porque lo único que preserva esa ley es la inmunidad de arresto, no la inmunidad de proceso, que eso es importante para tener en cuenta. Obviamente hay discusiones, por ejemplo la ley, voy a hacer un planteo específico, si por ejemplo el alto funcionario, en este caso el legislador, cuando se trata del tema de desafuero, siempre es un legislador, no concurre al ser llamado indagatoria, ¿qué se hace en la órbita nacional? Se manda un aviso a las cámaras con una breve información sumaria, y la Cámara decide por dos terceras partes de los votos qué es lo que debe realizar. Lo puede desaforar y esa persona es imputado y pierde esa inmunidad, o no, entonces en principio se archivaría la causa. Como vemos en el orden nacional, hay casos, por ejemplo, como el del diputado de Vido, que fue desaforado, estuvo preso, creo que ya salió hace un tiempo, pero tenemos el caso, por ejemplo, del senador Menem, que estuvo condenado y siguiendo la doctrina Pichetto del Senado de la Nación, a que hasta no se resuelva la queja en la Corte Suprema de la Nación, no se da el desafuero. Es bastante garantista, sorprendente en Pichetto, pero creo que es bastante atildado a lo que yo tengo, por lo menos a mi opinión. Yo creo que hasta que no haya, en todos los casos, no solamente en los casos de los políticos, debería esperarse hasta la resolución del máximo tribunal que ha intervenido en la causa. Eso es el procedimiento nacional. En la provincia de Santa Fe tenemos un procedimiento distinto,
pero básicamente con una salvedad que ha traído mucha discusión en la provincia, que después vamos a ver el caso concreto, donde no solamente hay inmunidad de arresto de los legisladores y de los miembros de las convenciones constituyentes de la provincia de Santa Fe, sino que hay inmunidad de proceso. No solamente en la provincia de Santa Fe, sino en la provincia de San Luis. En otras provincias, por ejemplo, lo que existe es inmunidad de arresto, pero se puede investigar hasta en la investigación penal preparatoria. Y luego eso se detiene. Previo a la acusación, eso se detiene. Entonces tenemos para sintetizar, tenemos tres métodos en la República Argentina. El nacional, donde se puede investigar libremente inmunidad de arresto. Tenemos en algunas provincias específicas, se puede avanzar hasta la investigación penal preparatoria. Y en las provincias de San Luis y Santa Fe, inmunidad de arresto y proceso. ¿Qué implica inmunidad de arresto y proceso? Bueno, el artículo 27 del Código de Procedimiento es clarísimo y el artículo 51 también. Lo leo brevemente, no es mi costumbre leer, pero en este caso creo que lo exige las circunstancias. Leo solamente la parte pertinente. Artículo 27 del Código de Procedimiento santafesino, desafuero. Cuando hubiera mérito para formular acusación respecto de un legislador o miembro de una convención constituyente, el fiscal se abstendrá de hacerlo y así lo declarará por requerimiento fundado, solicitando a la Cámara o cuerpo respectivo el desafuero correspondiente. En la investigación preparatoria que brinde sustento probatorio a la decisión, no se aplicarán las disposiciones que impliquen una sujeción al proceso o el ejercicio del poder coercitivo respecto del afectado, pero podrán recibírsele a las explicaciones y pruebas que quiere proporcionar. A tal efecto podrá llamárselo a prestar declaración, pero si no concurre, no podrá forzárselo. Bien, esta es la principal diferencia con el resto de los regímenes procesales, lo que ha generado, digamos, el famoso caso Trasferri, casi podríamos decir el leading case Trasferri. Y el artículo 51 de la Constitución más o menos va en ese mismo sentido. Dice, ningún miembro de ambas cámaras puede ser acusado, percibido o molestado por las opiniones o los votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Eso se relaciona, el primer párrafo del artículo 51, con el artículo 68 de la Constitución Nacional, que es la indemnidad de las opiniones vertidas por los legisladores, lo que no tiene que ver con la inmunidad de arresto o persecución penal. Lo aclaro porque son dos cosas distintas, pero estrechamente relacionadas. Sin autorización de la Cámara que pertenece, acordada por 2/3 de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal. La Constitución de Santa Fe es clara. Podrá gustar, podrá no gustar, algunos podrán decir que es vieja, es la más vieja de las constituciones provinciales, es del año 62, pero, bueno, como dogmático positivista, debo decir, es la Constitución que hoy rige en la provincia de Santa Fe. Por eso, en mi opinión, para luego abrir el debate con la doctora Atravesaro, no estamos hablando de un privilegio de casta, es la opinión de los convencionales constituyentes elegidos por el pueblo de la provincia de Santa Fe, que decidieron que los legisladores y miembros de las convenciones tienen inmunidad de proceso, de arresto. Básicamente no se les puede hacer nada hasta que la Cámara, que son sus pares, decida desaforarlo o no. Otro detalle importante que tiene que ver con el caso es que el artículo 27 del Código de Procedimiento de la provincia dice que cuando se informa la Cámara de que esto ha sido negado, el desafuero, se archiva. El 29. 29, perdón. Se archiva el procedimiento. Obviamente eso hoy puede traer, para los que hacemos derecho penal en la provincia de Santa Fe, alguna confusión. Porque actualmente a veces el archivo fiscal, si bien no tiene alcances de un sobreseimiento, de una falta de mérito, muchas veces podría tomarse de esa manera porque la Fiscalía, como tiene el peso, la carga de la acción, no lo archiva, no avanza y eso muere. Obviamente cuando se escribió la Constitución de la provincia, el archivo no causaba estado. El archivo se archiva y lo que se archivó se desarchiva fácilmente con un mero decreto. Anda a buscarlo, en el peor de los casos, anda a buscarlo, pibe, y podía avanzar. Esta cuestión del archivo fue muy interesante porque el profesional que en su momento asistía al senador Trasferri planteó, perdón, esto está archivado, esto se tiene que archivar, lo dice la Constitución, la Cámara lo ha negado el desafuero, non bis in idem, no puede seguir avanzando. Es un tema muy interesante que ha planteado el profesional, no recuerdo si era el doctor Vázquez o el doctor Romera, pero muy buenos ambos. Obviamente se puede generar la discusión. Clarío Olmedo tenía muy claro que
ese archivo era un archivo que no causaba estado y que se puede volver a avanzar sin ningún inconveniente. Creo que Hauchen también. Obviamente Echapapietra, que es uno de los fiscales perseguidores, también lo plantea mucho antes de esto, en su mismo código comentado también tiene esta idea de que no causa estado. Yo también creería que no causa estado, pero podría ser discutible, como ha sido discutido. Podría ser discutible que estos legisladores, formados en un juicio especial de pares, digan, esto causa estado, esto no se puede volver a revisar. Muy interesante ese planteo. Bien, doctora. Bueno, sigo Doctor, yo. una pregunta, ¿se puede decir? Sí, todos podemos hablar todos. A la cámara porque es bimodal. En el leading case estaban dando del señor Trasferri. Hoy ¿cómo está eso? ¿En qué parte quedó? ¿En qué? Está tramitando una queja ante la Corte Suprema de la Nación. Ahora lo que voy a explicar. Más o menos son 4 o 5 años pasan la resolución. Todo lo que quiera la Corte. Me quedo pensando un poco, yo soy músico y tengo una perspectiva con respecto a nosotros en el ámbito de lo socioambiental, en lo penal, estamos pensando en las figuras jurídicas, se llama ecocidio, que todavía no está en el marco legal, digamos. Entonces me quedaba pensando, dentro de esos conceptos, cómo diagramar una figura jurídica penal penal, político, porque si digamos, en lo penal digamos, tienen el fuero político, no lo podemos penalizar. ¿Cómo generar una articulación entre las dos disciplinas jurídicas, lo penal y lo político? Porque Yo nunca va a haber ese paso para condenar o llevar. Yo tengo, esto ya está resuelto por la democracia, no me gusta un político, no lo voto. Perdón. Primero de todo. Se armó. No. La idea es que sea justamente un conversatorio. Yo creo que lo fueron, o sea, si bien concuerdo en la caracterización que vos hacés en cuanto al origen de los fueros, siempre los fueros estuvieron vinculados a la actividad legislativa, nunca por fuera de lo legislativo. Y cuando un representante del pueblo, sea quien sea, comete un delito, no está cumpliendo su tarea legislativa. Por ende, no le comprenden los pueblos. Es polémico lo que digo. Está bien, la Corte Suprema, en el caso de Trasferri, resolvió otra cosa y mantuvo lo que mantuvo, pero y tampoco yo creo que caer en esta trampa de privilegio de casta, no. Es lo que dice la Constitución. Mi opinión en este caso concreto, primero, que ni siquiera la Oficina de Gestión tendría que haber, cuando se pidió la inconstitucionalidad de ese artículo, la Oficina de Gestión Judicial ni siquiera debería haber abierto audiencia, tendría que haber rechazado o el juez in limine. ¿Por qué? Porque ya hay una decisión constitucional, en todo caso, por lo menos dentro de esa causa, se tendría que haber abierto, para mí, con otro juez en otra causa, casi no digo como un tema abstracto, porque no podría ser abstracto, pero digamos, porque ya sería, a ver, no lo toqué porque hay cosas que lo maneja mejor Antonella, pero ya estaríamos hablando de una intervención de un poder sobre otro. A ver, las constituciones, nuestro estilo de constitución, están siguiendo a Montesquieu, son muy claras en la división de poderes. Y han dicho que, bueno, el poder legislativo tiene esos poderes, no esos privilegios, pero esas maneras de funcionamiento. Y sobre el tema que vos dijiste de los fueros, mi opinión particular es que la Cámara es la única que juzga si ha cometido delitos y merece ser desaforado o no, pero no otro poder, porque ya estaríamos interviniendo dentro de la autonomía del legislativo, que para mí es el principal poder del Estado democrático, republicano y representativo. Eso coincidimos, solamente lo que digo es la caracterización que se hace del fuero. O sea, hay veces que el fuero actúa como una manera de, es más o menos, no tiene nada que ver lo que voy a decir. El rey en España es inviolable su persona. Entonces, vos le preguntás a un monarquista español, y entonces el rey puede matar a una persona, y como su persona es inviolable, queda impune. Y no creo que sea el sentido de esa inviolabilidad. De la misma manera, no creo que los fueros
de Traferri, de Masuccini, de Scauzzo, de quien sea, tengan ese sentido. Y sin entrar a analizar si Traferri es o no culpable o inocente. Solamente lo que digo es como si la imputación tiene que ver con su actividad legislativa, ya tiene que ser archivada. Punto. Porque los fueros lo amparan. Es que no hay imputación. No se llega a imputar. No se llegó a imputar. Es que no No. se puede imputar por inmunidad de proceso. Entonces, el juez, los únicos que pueden juzgar si esta persona debe ser desaforada porque ha cometido un delito con los informes que le ha traído el Ministerio Público son sus pares. Ese es el método. No, y esa es mi crítica, no puede ser el Poder Judicial los que puedan decretar el desafuero, porque sería como si No, eso es asumir una función que legislativa. no corresponde, claro. Bueno, justamente yo me voy a referir a los fallos. Yo traje jurisprudencia relacionada con este tema, acá en Santa Fe, justamente con el tema del senador Traferri. Hay 3 fallos que vamos a tratar, que yo los pongo a disposición. Les voy a leer brevemente algunas cuestiones y después sí lo dejo al debate. La idea es que esto sea un conversatorio. Lo mismo la gente que está conectada, si quiere preguntar algo o hacer alguna intervención. Acá en este tema intervinieron varios jueces en el tema de Traferri. En primer lugar intervino la doctora Verón, Eleonora Verón, en primera instancia. Lo que anticipó Rodrigo, en este caso, lo que se intentó hacer, voy a contar primero de dónde surge esta investigación contra Traferri, muy brevemente, sin tratar de analizar la causa concreta. Esto surge a partir del homicidio que se da en el casino, este bancario de las parejas que sale al balcón del casino y lo matan a tiro. Se investiga, se imputa una asociación ilícita entre varias personas, y en esa audiencia imputativa surgen audios y surgen escuchas entre un empleado de la Fiscalía, que a la postre sería Nelson Ugolini, que fue imputado, y era un empleado de Ponce Asad, del fiscal, y a su vez relaciones con otras personas que le preguntaban, que a la postre sería Peit y otros coimputados, que le preguntaban datos de causa, de cerrar, de abrir, de encajonar algunas causas. A raíz de esto, la Fiscalía empieza a investigar, empieza a allanar a Ponce Asad, a Serjal, a Ugolini, y surgen a través de escucha lo que ellos entienden que es impactos de antena y alguna otra evidencia contra Traferri. Le llevan esa evidencia al Senado, piden el desafuero, el Senado no hace lugar a ese desafuero, entonces lo que hace Chapapietra y Ederi es pedir por escrito primero la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal. Se hace una audiencia, y eso es lo que decía Rodrigo, nosotros entendemos, hablándolo ayer, que no se tendría ni que haber abierto esa audiencia, porque la audiencia fueron Chapapietra y Ederi solos, con Eleonora Verón, no había contraparte, no había contradictorio, porque obviamente no podían ni siquiera citarlo al senador. Ellos van a esa audiencia, en esa audiencia dejan planteada la inconstitucionalidad del artículo 27, y Eleonora Verón lo rechaza con los fundamentos que da 15 días después, que son los que tengo acá por escrito. Algunas cuestiones interesantes, básicamente lo que dice Ederi y Chapapietra en este primer planteo es la afectación a la igualdad ante la ley. Ese es el principal agravio que ellos sostienen, porque obviamente no sería igual un senador que cualquier otro mortal, digamos. ¿Qué dice Verón en primer lugar? Ella hace referencia en los inicios del fallo al artículo 29, a lo que antes mencionaba Rodrigo. El Código Procesal es claro: si el desafuero es negado, el fiscal declarará que no se puede proceder y dispondrá el archivo de las actuaciones. La ley es clara. También se considera que ese archivo no causa estado, es decir, que el día que el senador termine sus funciones, o si es removido, ahí sí se podría reabrir. Esa es la postura de Verón. No causa estado, al igual que lo que dice Chapapietra y Ederi. No habría perjuicio, y a su vez deja bien en claro también la normativa del Código Penal, en este sentido, de la prescripción, queda suspendida la prescripción, de manera que no habría una impunidad. El día de mañana pasan los 4 años y Traferri no reasume el cargo, la prescripción no correría, y ahí también habría una desigualdad con cualquiera de nosotros, porque si a mí me imputan la inacción del Estado, a mí sí me va a valer porque no obra la prescripción, en cambio en el caso del senador sí. Entonces bueno, hay varias cuestiones que deja a la luz el fallo. Y lo que dice obviamente es que es una mera discrepancia, la postura de los fiscales es una mera discrepancia con la Constitución y con el Código Procesal, pero que eso no habilita a declarar la inconstitucionalidad de la norma, algo que tiene que ser obviamente como último recurso. Y algo que me pareció gracioso también del fallo de Eleonora Verón es que hace referencia a la obra escrita por Chapapietra, que lo tenemos acá, el Código Comentado con Baclini,
Cuando comentan el artículo 27, ellos en ningún momento dicen que ese artículo es inconstitucional. Lo tenemos acá. Eso me pareció como divertido. Si quieren pero bueno. recordar el caso de Dromi, que hizo en la función pública todo lo contrario de lo que hace el tratado. Bueno, pero esto es como una cuestión que me pareció para tener en cuenta. En base a esto, se rechaza entonces, por fallo del 30 de marzo del 2021, se rechaza en primera instancia este pedido de inconstitucionalidad. Esto se apela, los fiscales apelan, y el doctor Mascali, de la Cámara de Apelaciones, hace lugar, y acá, bueno, hay varias cuestiones para analizar, hace lugar a la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal, del primer párrafo, y declara, ya que está también el segundo párrafo del artículo 51 de la Constitución de la provincia, sin que haya sido pedido. Por eso después la crítica de la defensa es que el fallo es extrapetito, o sea, se excede en resolver algo que no había sido solicitado por los apelantes. Sí, No, lo que digo es, el juez de la Constitución, por lo Bueno, tanto, sí. por más que no lo haya pedido una parte, podría, estoy hablando en potencial, lo que sí me resulta extraño es que esto lo hayan planteado los fiscales sin contraparte, digamos. Porque si habría, o sea, yo por lo menos hubiera citado a la defensa de Traferri porque lo afectaba directamente. Bueno, eso te cuento, en primera instancia no hay nadie, y en segunda instancia, ante Mascali se designa de oficio a una defensora oficial que se la fuerza a venir, por la fuerza. Eso cae en cabeza de Marianela Di Ponte, va y dice, yo me remito a la resolución del Senado que no admite el desafuero, no tengo nada más que decir. Pero la fuerzan a sentarse ahí en esa audiencia de apelación. Y justamente el fundamento que da Mascali es este que vos decís. Un juez de oficio podría declarar la inconstitucionalidad de una norma sin que sea pedida. No lo digo yo, lo dice la Corte Suprema. Sí. Pero bueno, eso es como un dato. En definitiva, lo que resuelve es, como dije, declarar la inconstitucionalidad, y en definitiva, en el punto 3, disponer que el Ministerio Público de la Acusación o la Oficina de Gestión Judicial pueden citar al senador Armando Traferri y prestar declaración imputativa, pueden formular requerimiento acusatorio, si se dan los requisitos, y pueden requerir de la jurisdicción la apertura del juicio, debiendo abstenerse de disponer su detención o fuerza pública, el allanamiento de su morada u oficina y la interceptación de correspondencia en sentido amplio. Para estos últimos supuestos que se corresponden con la inmunidad de arresto, es decir, mantiene la inmunidad de arresto pero no la inmunidad de proceso. Esto, lo que está en discusión. claro, hay algunos párrafos que quiero leerles de esta resolución de Mascali. ¿Todo se pidió? Sí, son 45. Tenía ganas de... Bueno, a ver, algo, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver más con las vías recursivas, que no sería el tema a tratar hoy, los recursos, pero que sería interesante tratar en otra charla. Acá, Mascali dice, a ver, las provincias dictan sus propias constituciones y ellas no están sujetas a la revisión política por parte del Congreso Federal, pero sí al control de constitucionalidad del Poder Judicial, dado que es obligación de las provincias sancionar sus constituciones de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. En este punto se advierte el interrogante acerca de aquellas constituciones que reconocen derechos más allá de la declaración efectuada por la Ley Suprema. De la doctrina reseñada se advierte que las provincias pueden dictar sus propias constituciones y leyes locales sin permiso del Congreso Nacional, pero tienen un límite, y ese es el respeto al piso de derechos básicos de la Carta Magna. Considerado el caso que nos ocupa, la provincia de Santa Fe en su constitución local tiene vigente aún, y lo ha seguido el Código de Procedimiento, inmunidades ampliadas en clara vulneración del principio de igualdad entre iguales, como se ha desarrollado precedentemente. Ello configura un incremento de derechos de inmunidades que lesiona los principios básicos de la Constitución Nacional, y crea un perjuicio concreto al apelante, desde que la primera interpretación que se realiza de esta norma constitucional establece que el derecho a la igualdad allí protegido implica que se trate igual a quienes están en igualdad de circunstancias. Exige trato idéntico entre quienes caen dentro de la clasificación que realiza la norma y trato desigual respecto de quienes se encuentren afuera de esa clasificación. Bien, y también lo que, bueno, ¿qué le dice ante esto la defensa? Avanzando un poco más, este recurso de inconstitucionalidad, si bien se termina concediendo, perdón, la apelación, la defensa plantea un recurso de inconstitucionalidad que se termina concediendo, también en algo que yo considero que es contradictorio, porque en la resolución de Mascali, cuando resuelve la inconstitucionalidad, dice, a pesar de las múltiples y plurales inconsistencias contenidas al presentar la impugnación, que ameritaría disponer que no sea franqueado la instancia excepcional, corresponde igualmente admitir el recurso de inconstitucionalidad.
O sea, dice que no lo admitiría, pero lo termina admitiendo porque Pero considera... creo que ahí lo que apuntaría, bueno, quiero meterme en su cabeza, mucho menos el tema de la gravedad. Claro, considera que es un tema que lo tiene que definir sí o sí la Corte. Como podría darse lo que decía Rodrigo, una eventual intromisión de un poder sobre derecho, por el tema de la gravedad institucional podría entrar, aunque sea consistente. Me permite agregar un comentario al fallo. En primer lugar, la primera constitución del año 1853 de Argentina, la de la Confederación, prescribía que las constituciones provinciales debían ser revisadas por el Congreso, que es lo que dicen, más o menos lo da a entender. Eso cambió en 1860. Entonces, Después de la segunda batalla. Sí. exacto. Entonces tenemos otro tipo de constitución. Y aparte es muy importante que acá hay errores conceptuales, después Antonella lo va a seguir leyendo, pero creo que errores conceptuales de fondo de muchas personas que opinan, o a lo mejor soy yo el que tengo también terribles errores conceptuales. ¿Cuál es mi opinión? Las provincias son originarias, han delegado el poder, y hay que ver cuidadosamente qué poder han delegado al Estado federal. Todo lo que no han delegado, como nuestra propia constitución, forma de gobierno, mientras obviamente que sea una provincia democrática, sin duda, no puede ser objeto de la intromisión específica de, no solamente del poder legislante nacional dentro de nuestra propia esfera de competencia, ni tampoco, y también esto insisto que me parece muy grave, que un magistrado, por más importante que sea un camarista, que ha sido seleccionado justamente por la legislatura. Tengamos en cuenta, un magistrado seleccionado por la legislatura se pone por encima de la legislatura y de un legislador en contra del ordenamiento designado por una convención constituyente de Santa Fe. Todos votados por el pueblo, todos representantes del pueblo, ¿no? Digamos, si estamos hablando de garantía... Perdón, no hay función del Poder Judicial el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Sí es función, pero hay que ser con unos límites, pero estamos ahí al borde. Pero hay que... preguntando. No. Yo estoy de acuerdo con el control de constitucionalidad y convencionalidad. Lo que pasa que te pone eso, y esto es polémico, te pone eso al límite de la intromisión en otros poderes. Te pone al límite. Después podemos discutir, ¿no? Porque salvaguardo la Constitución. Pero, por ejemplo, digamos, también un poder no electo, digamos, popularmente, si electo por las legislaturas, también se pone encima de poderes que tienen refrendo popular. En este caso concreto, lo digo porque es público, lo he dicho en todos los lugares, Lafferre no es un senador muy querido en el resto de la provincia, hay mucha gente que no lo quiere, pero da la casualidad que en su departamento gana masivamente hace años, y no hay manera de ganarle, y es lo mismo que le contesté al cantante, a ver, el problema de Traferri es que no le ganan la elección. El día que le ganen la elección, todo esto es vacuo, porque no habría obstáculo constitucional, lo llaman imputativa y va Traferri. El tema es que me parece que acá hay una cuestión política que se trata de sortear la elección popular a través de, entre comillas, el control de constitucionalidad. Pero bueno, es una opinión quizás aventurada. No sé, yo a ver, sinceramente lo que haga Traferri de su existencia me importa más bien poco, por no decir nada. Sí, obviamente, por militar en política de hace poquito. Si fuera el senador Enrico, pensaría exactamente lo mismo. O sea, acá no hay cuestión de radicales, peronistas, socialistas, lo que sea. La cuestión es si el control de constitucionalidad que tienen los jueces tiene límites o no. Y para mí no lo tiene. Si, a ver, perdón, déjenme terminar la idea. ¿Cómo se llama? Si un juez considera, yo no sé si esto está bien, a ver, no quiero remitirme al tema, es muy discutible, pero lo cierto es que los jueces, primero, en mi humilde opinión, son de la Constitución, después del resto de las leyes. Entonces, si yo veo, es más o menos lo que pasó en el caso Fraticelli. Porque si no aplicamos a rajatabla lo que vos decís, en el caso Fraticelli la Corte tendría que haberse sometido a lo que decía la Corte Federal, Corte Provincial. Y se comprobó en el caso Fraticelli que no se aplicó el indubio pro reo, por ejemplo.
que eso está consagrado en la Constitución provincial y en la Constitución federal. Entonces, en este caso en particular, yo te reitero, no sé si específicamente es lo correcto lo que hizo el camarista. Y lo que sí yo hubiera hecho curándome en salud, darle la posibilidad de que Traferri, como podía ser afectado, aunque sea indirectamente por el fallo, le hubiera dado intervención. Porque nadie tiene derecho a violentar la garantía de defensa juicional. No querían intervención, porque estaba... Bueno, pero por lo menos le daba la oportunidad que me dijera que no. Se le dio, creo que hizo una presentación Sí, espontánea. sí. Él se presenta espontáneamente antes del desafuero. Después, como el desafuero no prosperó, él No, se bueno. basa en lo que dice la Constitución y el Código de Procedimiento. Bueno, siguiendo con el fallo de Mascali, la defensa dice lo que vos decís, Rodrigo. Leo un párrafo. No le cobro arroz. Dice, el impugnante plantea una grave situación institucional de conflicto de poderes. Afirma que en el caso la actuación del Poder Judicial no se ha ceñido a los límites de oportunidad que exige la Constitución, sino que ha actuado fuera del marco de un caso causa y ha menoscabado facultades privativas e inmunidades funcionales del Poder Legislativo, fijando un peligroso antecedente, el de quebrantar el derecho público provincial, específicamente lesionando el régimen federal previsto en la Constitución Nacional. Y ese quebrantamiento excede cualquier interés personal, comprometiendo principios constitucionales que trascienden incluso la mera cuestión de los fueros parlamentarios e inciden en la autonomía de la provincia y su capacidad de organizarse en los términos del artículo 5 de la Constitución Nacional. Eso lo plantea la defensa y le responde Mascali. Según Mascali no hay gravedad institucional, pero por el otro lado admite la inconstitucionalidad y lo eleva a la Corte, o sea, es medio contradictorio. Y la defensa también dice que en el escrito impugnativo se deja entrever que para el caso se debió acudir al sistema de reforma de la Constitución local. Más allá de que esa puede ser una opción para modernizarla, ello no desvirtúa la necesidad de que se analice y decida con anterioridad, de oficio, o cuando la parte lo solicita, mediante las facultades que tiene el Poder Judicial de declarar inconstitucional una norma. Y pone como ejemplo el artículo 43 de la Constitución Nacional, que ya antes de que lo introduzca la reforma había fallo de la Corte que se referían al tema. Eso me pareció también interesante para debatir. Específicamente que El artículo 43 de la Constitución Nacional, el tema del amparo, en relación al amparo, que no estaba introducido, se introduce en la reforma del 94, pero ya había fallos, había jurisprudencia anterior, o sea que no es necesario una reforma de la Constitución para poder debatir el tema. Ponen como ejemplo eso Mascali. Bueno, en definitiva esto va a la Corte rechaza en primer lugar la inconstitucionalidad. Ahí está. Rechaza primero la inconstitucionalidad y luego van en queja a la Corte, que este es el último fallo que tenemos con el voto en disidencia de Herbeta. En realidad, lo que preguntaba antes Nazareno, lo que están haciendo ahora los fiscales es, a través de un recurso de queja, tratar de ir a la Corte de la Nación, porque la Corte Suprema de acá de Santa Fe no le habilitó el recurso extraordinario, porque entienden que no hay sentencia definitiva y que no hay agravio federal, básicamente, en la postura de todos los jueces, salvo la de Herbeta. Se aplica la doctrina del caso Santa Cruz. Fue cuando los legisladores del radicalismo de Santa Cruz fueron en contra de la ley de Lima y le dijeron el resorte de la legislatura provincial. Bueno, en este caso lo que voy a referir brevemente es el fallo de Herbeta, que es el fallo en disidencia. Para Herbeta sí se tiene que conceder la vía federal, es decir, el recurso extraordinario federal. Ya, pero en el fallo relativo al tema de inconstitucionalidad. También el voto en disidencia. No. En los dos fallos vota en disidencia. En el último, que es este que tenemos acá, que es reciente, del 17 de agosto, él entiende que hay que conceder y que la Corte Nacional se tiene que expedir por este tema. Básicamente, además de la igualdad ante la ley, habla del plazo razonable de sustanciación, porque todo esto estaría vulnerando incluso al resto de las personas que están imputadas y acusadas por este tema, porque no puede avanzar la causa hasta que no se decide la situación de Traferri, básicamente. Habla Herbeta de una cuestión federal compleja, de gravedad institucional, que trasciende el interés particular, de la igualdad ante la ley, y menciona las convenciones internacionales, que según él, tienen mayor jerarquía a la Constitución local.
Eso se, para pelearlo a Rodrigo. Es un tema para pelearlo. Ese es un groserísimo error conceptual. Artículo 3. Mirá, te lo leo para... No, porque si vos no delegaste, perdón, es un error, una postura creo que es mía, es muy solitaria. Lo que no delegó la provincia originaria, y ninguna, vamos a poner incluso las no originarias, no puede estar bajo el control de otras leyes. Ok, esto es lo que quería decir. Lo van a votar. Antes fue intendente San Miguel. Sí, no, lo conocemos. No. Y Trabaja, no trabaja. hay otra forma, que yo siempre lo dije, el límite en el ejercicio de las funciones públicas en los cargos de legislativo, senador, diputado, presidente, vicepresidente y jueces. No, jueces no legisladores. No, Te pero veo- poner un límite, No, es decir, son ok. 10 años. Yo tengo. No, los jueces sí, porque son nombrados por un grupo de un cenáculo cerrado donde cambiamos figuritas. Perdón, Los jueces sí. concuerdo con vos No, que no. el criterio es que el juez, que el pueblo es el máximo juez. Yo no veo los motivos por los cuales los jueces no pueden ser fiscales, pueden ser motivos. Podría ser. Podría ser. No, Un problema. No me molesto, no me asusta algo, Tommy. No me Bueno, asusta. acá tienen que redondeemos el tema. Bueno, Ya no sí, vamos. Vamos a redondear acá para lo... Cierre tu esquema. Bueno, yo para redondear el tema, lo último que dije, a ver, espera que lee Susana. Muy saludable el intercambio, el debate, pero considero conveniente redondear con los expositores. Bueno, yo redondeo no te en vas a base, hacer caso, Susana. en base a los fallos que yo traje, la discusión es esta, está planteada y queda que resuelva la Corte de la Nación. Redondean los expositores y si les parece, 2 minutos para cada persona. Bueno, Así la dejamos hablar, sin interrumpir. y después cada uno da su opinión si quieren. Esto queda grabado, después lo van a pobre la editora va a tener un gran trabajo. Bueno, respecto a la jurisprudencia que hoy trajimos, lo que queda es silencio, por favor. Pero, perdón, esto está en crudo, pero quien tenga que editar, sobre todo Pobre. el exceso verbal, así esa verborragia tan habitual del doctor Gustavo Alejandro José. No tenés derecho a la palabra, Susana. Ponela. No, Por pobre la editora. por una Doctora, doctora, por favor. que la doctora Antonella fuese estupenda, lo mismo que el colega, ay, ahora se me fue el nombre, perdón. Perdón. Bueno, ya como doctora Susana, como coordinador, ya sugerí. Sí, que te Como veo. coordinador, ya sugerí. Sí, porque realmente es súper interesante el tema y de enorme actualidad y importancia, por otro lado, ¿no? Ay, se ve ahora la pantalla medio como puede ser en violeta, no importa. Bueno, Susana, coordinando un poco la reunión ahora, van a terminar, concluir los expositores y a continuación 2 minutos para cada presente, sea virtual, presencial. Vamos a la... Bueno, respecto a la jurisprudencia que yo traje, entonces, como dije antes, ahora estamos a la espera de que la Corte Nacional ver si admite o no la queja presentada por los fiscales. Ese es el estado procesal de estos recursos, hay que ver qué dice la Corte. Y yo en lo personal, lo que hablaba con Rodrigo, a mí me hace un poco de ruido que a nivel nacional, por ejemplo, hoy una vicepresidenta está siendo sometida a un juicio y un senador acá no se puede ni siquiera imputar, es como un poco... Pero bueno, está haciendo la Constitución y en todo caso habría que cambiarla. En eso es cierto. Pero bueno, te hace un poco de ruido. Si la vicepresidenta está siendo sometida a juicio y acá un simple senador ni siquiera imputado. Ese es mi parecer. Pero, insisto, en todo caso habría que modificar la Constitución del año 62. Si la Corte lo aplica. Bueno, para hacer también mi cierre, básicamente considero que mientras la Constitución esté vigente, Ferri o cualquier senador o legislador no puede ser imputado. Para mí sería muy interesante que se cambie la Constitución y nos acoplemos al modelo nacional
donde se pueda juzgar a una persona mientras tiene su fuero y la inmunidad de arresto. Pero mientras tanto, que esto no se cambie, es la Constitución de la provincia de Santa Fe y hay que respetarla. ¿Alguna otra opinión? ¿Quién empieza? ¿Alguien quiere decir algo? No, muy claro y adhiero al pensamiento final, la reflexión final de los dos expositores. O sea, es la Constitución de Santa Fe y no nos queda otra que propicio por la reforma en ese aspecto también de la Constitución. Hay muchos artículos de la Constitución, de la Carta Magna Provincial que deben ser cambiados, pero bueno, no hay atisbos de un empuje político para iniciar la reforma. O sea, siempre que se habla de reforma, en realidad es ver si el gobernador se lo puede reelegir o no. Es lo único de que se habla cada vez que se habla de reforma de la Constitución. O sea, estamos años luz de ser serios y plantear una reforma en todo sentido, acorde a la realidad que vive la provincia de Santa Fe. Entonces, no nos podemos imaginar otro escenario que la única posibilidad que tenemos de una reforma constitucional es porque un gobernador actual decida iniciar la reforma para su probable reelección. Bueno, ahí tendríamos la locomotora y atrás vendrían todos los demás vagones de todos los demás artículos. Es triste llegar a eso, pero bueno, es la realidad jurídica a nivel de constitución y a nivel político que tiene nuestra provincia. Creo que tiene que ver en los actores, digamos, tanto del Poder Judicial y de la instancia, en este caso a nivel provincial, que más que el año que viene estamos en tiempo eleccionario, que empezar a reafirmar, no solamente en estas instancias, lo principal es que las políticas de Estado empiecen a contemplar la reforma de la Constitución a nivel provincial. Que el funcionario que se presente a una candidatura, que haya una presión o una voz popular o de los trabajadores del Poder Judicial que le diga que las políticas de Estado es necesario empezar a pensar en una reforma constitucional provincial. En lo que a mí respecta, creo que si hay una comisión de ética dentro de ambas cámaras, es vergonzoso para el pueblo argentino, no solo de esta provincia, en general, el pueblo argentino y la prensa internacional. Lo que está pasando en el sistema político, en la justicia, a nivel justicia. Yo creo que por más que se cambie la ley, por más que haya un nuevo código penal, si acá no hay ética y no hay un seguimiento, vamos a estar en la misma situación. Muchísimas gracias a todos los expositores y bueno, agradezco por estar acá. Gracias. ¿Alguien más? Estoy de acuerdo con lo que dicen de que hay que reformar la Constitución. No, lo único, perdón, una opinión nomás. Nuevamente felicitar por esta, dejar de mirar el cielo, nuevamente por Yanato ya terminó ayer, así que no, de todas maneras no. De todas maneras, considero que esta modalidad mixta es muy importante, porque permite a veces por cuestiones de tiempo, o bueno, cuestiones en general, mantener un diálogo, mantener una continuidad en las reuniones, y sobre todo en un instituto de estas características, que tiene tanta amplitud, pero a su vez tanta importancia, ¿no? Por ejemplo, reitero, a riesgo de resultar un tanto reiterativa, que este tema ha sido abordado de una manera profunda, con ciertas interrupciones, pero bueno, esto es parte de la dinámica también, después de todo un tiempo de estar ausentes por numerosos casos, ¿no? El caso bueno, el aislamiento por COVID y demás. Entonces, considero que hay que retomar estas reuniones con disertantes de este nivel, estas características, de temas actuales, de temas controvertidos, de temas polémicos, y las reformas constitucionales. Indudablemente, una constitución de hace varias décadas, de 1962, en ya
casi ya yéndose 2022, es mucho tiempo, porque hay muchos temas ambientales, temas de género, en fin, muchísimos temas de derechos humanos en general más específicos, de tratamientos específicos que no estaban contemplados en esa constitución, que en su momento puede haber sido muy progresista, pero que en estos momentos adolece de bastantes imperfecciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no digo a los ponchazos, así, pero sí merece, y bien dijo el compañero, aunque a algunos les moleste, el compañero Bravo, de que no es para la reelección, sino para mejorar y hacerlo más acorde con los tiempos actuales, ¿no? A el sistema de la provincia de Santa Fe, sistema de gobierno, una constitución actual, no una constitución de varias décadas. Y justamente este tema del poder legislativo y esta justamente distorsión que nombró Antonella, que está siendo juzgada, nos guste, no, con el tema de grietas, las grietas son para los glaciares, a mí me enferma esa palabra, totalmente, los glaciares se van a la mierda, perdónenme con todo respeto, que inventó la grieta, punto, déjense de jorobar, no es blanco y negro. Está siendo juzgada, y acá en este caso todavía no ha sido imputado. Acá hay algo que no me está cerrando dentro de un esquema de justicia real y verdadera. Sea Cristina Fernández, sea Marcela Gómez o quien sea. Susana, quedamos en que íbamos a hablar 2 minutitos cada uno, estamos excedidos en el horario. Si querés redondear la idea, porque creo que el tema de la reforma constitucional de Santa Fe, me entusiasmé con la reforma constitucional de Santa Fe ameritaría Bueno, no, porque a las 6 se nos corta el Zoom. La reforma constitucional de Santa Fe amerita 1 o 2 reuniones más. Hay 6 o 8 proyectos ya presentados sobre diferentes temas que vos has anunciado. No solo el tema de la reelección, desconozco eso. Bueno, gracias, Susana. Muchas gracias. No, gracias a A ustedes. disposición los fallos, y al que le interese, bueno, yo los mandé al grupo, pero al que le interese se los mando, y el que quiera certificado de la charla también me avisa. Gracias. 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 Gracias, Miguel.